Hola chicos, estamos de nuevo aquí en una clase de literatura, en esta ocasión para analizar uno de los cuentos que tiene que ver con la temática de los cuentos de terror. Esta viene a ser una tercera parte. ¿Por qué se ha considerado? Porque vamos a analizar todavía un poco más aquel cuento que ustedes ya han leído con anticipación. Entonces vamos a mostrar un esquema de análisis. Primero, a partir de datos informativos dentro del mismo cuento, y luego en la clase vamos a analizar más a profundidad, ya aplicando algunas técnicas y algunas también teorías con respecto a los cuentos de terror. Y ya lo hemos venido haciendo, pero en esta ocasión vamos a tratar especialmente sobre el cuento que ustedes han leído. Entonces empecemos. Pues bien, ustedes, como saben, han leído la declaración de Randall Carter. Ahora, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, este título un tanto cambiante porque pueden leer también el título como la decisión de Randolph Carter o también como el testimonio de Randolph Carter. Lo van a encontrar de las tres formas. Antes de hablar sobre precisamente el cuento, nosotros tenemos que entender algo. Randolph Carter es un personaje que ha construido Lovecraft para que pueda utilizarlo en varios cuentos y varias novelas. Al estilo, por ejemplo, de Poe, que utilizaba a August Dupin, que igualmente como pasa en Sir Arthur Conan Doyle, que utiliza a Sherlock Holmes en varios cuentos, o Hércules Poirot, que lo utiliza Agatha Christie. No solamente utilizan a estos personajes en un solo cuento, sino en varios. Lo mismo hace Lovecraft también con Carter. Veamos entonces cómo podemos entender esto. Bien, una cuestión bibliográfica con respecto a Carter es que este es un personaje recurrente dentro de la obra de ficción de Lovecraft, ¿no? Lo otro que se puede decir también que él, Carter, pertenece al ciclo de aventuras oníricas, es decir, de aventuras de sueño. Todas estas historias van a parecer un sueño, ¿no? Y no se nos va a presentar a esas historias también como hechos muy fantasiosos, como hechos muy imaginativos, como en la decisión de Randolph Carter. Ahora, hay que decir que por ejemplo, este Randolph Carter va a aparecer como protagonista en tres relatos y una novela corta. Sin embargo, también podemos rastrear alguna mención aparte de eso, de estos relatos y una novela corta, podemos rastrearlo quizá en otros, en otras, en otras obras literarias también. Es decir, en algunos es protagonista y en otras solamente se le hace mención. Ahí ustedes tienen el listado de dónde puede aparecer este Carter, ¿no? Que es uno de los personajes favoritos de Lovecraft. Hay que decir que Carter aparece por primera vez en justamente la declaración de Randolph Carter, ¿no? En 1919. Y esto justamente este cuento se basa en uno de los sueños que había tenido Lovecraft. Para hablar un poco sobre este personaje, habría que decir que, según el rastreo que le han hecho, este personaje se dice que estudia en una universidad ficticia, una universidad creada por Lovecraft también, llamada Miskatonic. Aunque no se menciona la fecha exacta de su nacimiento, ¿no? De las diferentes historias que se presentan, se puede deducir quizá que él nace probablemente a partir de 1874, ¿no? Y que crece en la ciudad de Boston.
Entonces también se menciona, por ejemplo, que a la edad de 10 años se vio sometido a una experiencia misteriosa en la granja de su tío abuelo Christopher y posteriormente mostró tener el don de la profecía. Ese don de la profecía justamente está asociado a este tipo de temáticas, donde nos muestran el ocultismo, la brujería, ¿no? Las ciencias esotéricas, como le llaman, es decir, las ciencias de lo oculto, ¿no? En fin. Justamente este Carter es descendiente de Sir Randolph Carter, quien había estudiado magia en Inglaterra durante el reinado de Isabel I y posteriormente este había migrado hacia Estados Unidos. También tiene otro antecedente, ¿no? Em, el hijo de Sir Randolph Carter, llamado Edmund Carter, tuvo que huir durante los juicios de Salem, ¿no? Y Carter también tuvo un antepasado involucrado con una de las cruzadas. Las cruzadas son las guerras que se dieron antiguamente, ¿no? En defensa del cristianismo. Y este descendiente de Randolph Carter había sido pues también capturado, ¿no? Y posteriormente Carter se enteraría de que este descendiente tenía muchos secretos o muchos viajes que había realizado. Entonces todo eso es la historia de Carter, ¿no? Para hacer un recuento, su abuelo estuvo metido en estas historias de magia, su padre también estuvo metido en estas historias de magia, ¿no? Con las brujas de Salem, ¿no? Y en fin. Y bueno, esto es una cuestión como de resumen, como una pequeña biografía de Randolph Carter, ¿no? Que se deduce de todas las historias que ustedes pueden leer ahí. Bien, analicemos un poco sobre el cuento. A ver, el género que se maneja el cuento es en el género narrativo y la especie en la que se maneja es justamente cuento. Temáticamente se va a encasillar dentro del cuento de terror, ¿no? Temáticamente por los elementos que nos va a presentar y que nosotros también ya hemos estudiado. Por las características que tiene, por los tipos de personajes que encontramos, por la atmósfera, ¿no? En fin. Los personajes, acá tenemos dos personajes y esto de las características de los personajes son muy importantes y hay que ponerle mucha atención. Randolph Carter, el primero, y según se menciona, Carter es presentado como una figura melancólica, como un tipo soñador, como un tipo sensible, ¿no? Propenso a los desmayos durante momentos de mucha emoción, aunque en cierta medida puede ser valiente. Ahora, ubicándonos en el cuento, Randolph Carter tiene una personalidad un tanto miedosa, ¿no? Y él, justamente Harley Warren le dice eso. Sabes que tú no puedes entrar porque puede ser que tú mueras antes que yo todavía. No, conociéndote a ti es mejor que yo solamente entre a este lugar y tú no. Entonces le está dando esa característica de un personaje débil, de un personaje que se no logra dominar sus emociones, un personaje que le falta todavía, digamos, un poco más de valentía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a este Randolph Carter que se presenta como el personaje tímido, el personaje débil. Y por otro lado, Harley Warren es un personaje más atrevido, más aventurero, es el que conoce, es el que sabe a dónde está yendo, es el que domina el conocimiento, es el que domina la información para realizar cierto acto. Y justamente eso es lo que pasa en nuestro cuento. Warren
es el único que sabe por qué se van a entrar ahí. Pero no sabemos hasta el final del cuento, y ese es un dato que nosotros podríamos pensar. ¿Por qué Warren entra? ¿Qué es lo que buscaba Warren? ¿No? Primera pregunta. Entonces, ¿qué tenemos para pensar? No se nos dice, pero a partir de ciertas pistas, nosotros podríamos deducir qué es lo que busca Warren. Entonces, la pregunta es justamente esa, ¿no? Y pongámonos a pensar. Ahora, la otra de las preguntas que vamos a resolver dentro de la clase posteriormente es, ¿qué significa el hecho de que Harley Warren haya fallecido o haya muerto? Tercera pregunta, ¿qué puede significar o a qué nos recuerda aquello que Harley Warren describe cuando Carter le pregunta y le dice, pero dime qué es? Warren dice, es algo increíble, es algo que no se puede describir, es algo que es monstruosamente increíble, ¿correcto? Y entonces Carter sigue preguntando, ¿no? Y le dice, pero dime, dime, ¿no? Yo quiero saber también, no se puede, le dice Warren, ¿no? Y Carter insiste y Warren empieza a decir que no sabe cómo describirlo. Ahora, reitero la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho de que Warren no tenga palabras para describir lo que está viendo? Y por ahí menciona algo de luz. ¿Qué podría significar esa luz dentro de ese espacio tan tenebroso o lúgubre o digamos oscuro? ¿Correcto? Tenemos entonces tres preguntas ahí, ¿sí? ¿Qué debemos de analizar nosotros? Por otro lado, también hay que decir que se manejan dos espacios, ¿no? Uno es el espacio físico que nosotros, bueno, vemos que se menciona, es un cementerio antiguo que más o menos está ubicado en Gainesville, ¿no? Camino al pantano del Gran Ciprés. Eso es lo que se nos menciona. Y por otro lado tenemos un espacio psicológico, es decir, el ambiente, ¿no? Nos recordemos nosotros que hemos descrito las características del cuento que pueden haber un espacio físico y también puede haber una atmósfera. Eh, y esta atmósfera podría ser el espacio psicológico, es decir, qué es lo que nos hace sentir este cuento, ¿correcto? ¿Qué es lo que podemos percibir? Percibimos curiosidad por parte de Harley Warren y más todavía por parte de Randall Carter. Misterio porque no sabemos qué hay dentro. No sabemos a qué vamos, ¿correcto? Y el terror de los personajes al momento en que Harry Warren empieza a decir que ha encontrado algo monstruoso dentro y Carter empieza a asustarse, a quedarse sin palabras y a decir pues que le mencionen qué cosa es y no encuentra respuesta. Y no encontrar respuesta justamente puede generar un terror, ¿no? Generar esa atmósfera de miedo al no saber con qué nos enfrentamos, ¿correcto? Y por otro lado también se destaca una relación de vida y muerte, o estado entre ambos o posteriores a la muerte, ¿no? Me quiere decir que en este caso hay personajes que están con vida, pero que están con peligro, ¿no? Y están cerca a la muerte. Y nosotros sabemos que Harley Warren es el que supuestamente fallece, ¿no? ¿Por qué lo digo supuestamente? Porque no es algo verificado. Simplemente hay una voz que dice que Harley Warren está muerto. Pero ¿eso hace una evidencia de su muerte? La pregunta. Por eso vuelvo a decir, ¿qué significará
que una voz haya dicho que Harley Warren ha muerto. A nivel psicológico lo vamos a analizar. Entonces, acá podemos también pensar en otra pregunta. Los cementerios, según la etimología, significan dormitorios, significan camas, significa lugar de donde se descansa, ¿correcto? Entonces, ¿qué puede significar? El hecho de que estos dos personajes se hayan adentrado a un cementerio, asociando esas dos ideas. ¿Qué es lo que significa a nivel psicológico? ¿Sí? Va una cuarta pregunta. Y el tipo de narrador que se utiliza es el narrador protagonista, el que narra en primera persona. Ahora, acá hay que tener en cuenta que el hecho de que él lo narre, ¿no? Le da más suspenso todavía, porque nosotros estamos a la expectativa de cómo es que lo narra, con la desesperación en que lo narra y también con eso que le falta por decir y que lo narra, ¿no? Es decir, él nos pone en un ambiente de incertidumbre porque no sabe exactamente qué es lo que pasó. Y uno quiere averiguar qué es lo que pasó y él no nos dice exactamente qué. Recuerdo ciertas partes, dice Carter, pero no lo dice con exactitud. Esa atmósfera de no saber a qué nos enfrentamos justamente agudiza un poco más nuestro miedo, nuestro terror, porque no sabemos exactamente qué es. Y entonces el narrador, en este caso Carter, nos lleva por ese camino de la incertidumbre, nos lleva por ese camino de no saber por dónde vamos, ¿correcto? Este ha sido un análisis a partir de elementos que se encuentran, un análisis formal. Y el análisis más profundo y el análisis todavía un poco más detallado lo vamos a hacer en la clase a partir de las preguntas que te he dejado ahora. Entonces nos vamos a poner a pensar en todo lo que hemos hablado anteriormente sobre los cuentos de terror, por qué se realizan los cuentos de terror, qué es lo que hay dentro de los cuentos de terror y vamos a contestarlo en la clase pendiente. Muy bien, espero que te haya gustado este recorrido que hemos hecho breve y con los elementos que nos van a hacer falta o que necesitamos para poder hacer un análisis un poco más profundo de los cuentos de terror. Entonces conmigo será hasta una próxima clase.